mensaje de hoy día, hermanos, se llama Somos soldados. Somos soldados. ¿De acuerdo? Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Ustedes pueden leerlo, va a decir, no tiene nada que ver con que seamos soldados, pero va a entender luego que sí tiene que ver. Gálatas 1, versículo 6, lo tienen ya, ¿verdad? Amén. Leamos entonces, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Voy a leer eso otra vez, hermanos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, esto es Dios, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es un tema muy importante. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, se refiere a personas que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué dice ahí? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra, hermanos, la palabra anatema es una palabra fuerte. Es una palabra muy fuerte. Tú no andas tratando de anatema por doquier a las personas o a las cosas, porque anatema significa maldito. ¿De acuerdo? Nosotros acostumbramos y somos llamados por el Señor a bendecir. Bendecir. El deseo, la voluntad de Dios es que nosotros bendigamos. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros debemos tener cuidado de dónde y qué y cuándo y por qué bendecimos. Hay personas, hermanos, ya entrando en el tema, hay personas, y yo creo que ninguna persona se rehusaría a recibir bendiciones de Dios. Todos queremos ser bendecidos. Es más, no solo queremos ser bendecidos, sino que todos necesitamos ser bendecidos por Dios. El Señor es el mayor y es también el que puede bendecirnos de la mejor forma. Entonces, yo creo que nadie rehusaría recibir bendiciones del Señor, pero hay algo que aprender, como estaba hablando esta mañana, y es de que las bendiciones de Dios a veces simplemente no nos pueden llegar. ¿Alguna vez conduciendo un vehículo te has metido a una calle que no tiene salida? ¿Sí? O yo soy el único despistado. Soy el único, parece, ¿verdad? No se preocupen, hermanos, si no se han metido en eso, se han metido en otros problemas de los que yo sé salir. Aleluya. Cuidado con quién te metes. No, bromeando, hermano, hablando en serio, uno se mete. Estoy hablando de esas cosas en las que tú no esperabas encontrarte con algo, ¿no? Porque no leíste la señal o lo que fuera, entraste en un callejón y de repente te percataste que no había salida. Me ha pasado a alguno, ¿verdad? A veces uno está viviendo circunstancias de las que no ve aparentemente salida. ¿Ok? Y ocurre que hay veces en que con Dios es así. Hay veces donde, tal como cuando tú entras a una calle que no tiene salida, tú tienes que devolverte. Hay veces donde tú quieres recibir bendiciones de Dios que Él no puede darte. ¿Lo está escuchando, verdad? El deseo de Dios es bendecirnos. Él quiere, es su anhelo. El deseo de todo buen padre es bendecir a sus hijos, es ayudar a sus hijos, es
proveer a sus hijos, cuidar a sus hijos. Pero hay veces donde simplemente, tal como en un callejón sin salida, tú no puedes seguir adelante porque hay una pared que te lo impide. Hay veces donde Dios se ve impedido de poder entregarnos todo lo que quiere entregarnos. Toda la paz que quiere darnos, toda la seguridad, todo, ¿me entiendes lo que quiero decir? Hay cosas que están en nosotros o que hacemos nosotros que nos impiden recibir plenamente todo lo que nuestro buen Dios ha preparado. Entonces Dios quiere trabajar en esas cosas porque Él no quiere retenerse lo que Él preparó para nosotros. Amén. Él no quiere quedar, a Dios no le sirve quedarse en el cielo con aquello que Él preparó para ti en la tierra. No le sirve. Entonces ahí es donde Él empieza a trabajar. Y el tema en el contexto que hemos leído es sobre el Evangelio. Pablo le habla a estos hermanos que están en un lugar llamado Galacia y les dice primero que se sorprende que tan rápida, tan prontamente ellos, estos creyentes, se hayan alejado de aquel que los llamó. ¿Quién los llamó? Dios, a través del Evangelio de Jesús. Y dice, la crítica que hace Pablo es que ellos se alejaron para seguir otro evangelio. Fíjense que no les dice ustedes se alejaron para irse a vivir simplemente sin Dios. Eso es bastante evidente. Cuando una persona se escapa del camino de Dios, sale del camino de Dios y se pone a vivir una vida sin Dios, es bastante evidente. Pero hay una cuota de mucho peligro, o hay un elemento muy peligroso, cuando en realidad lo que a nosotros nos ocurre es esto, que no nos salimos del camino de Dios, sino que tomamos un camino alternativo, entre comillas, en Dios. De eso está hablando Pablo. Está hablando de personas que hablaban de otro evangelio. Y dice, no hay otro evangelio. Pero hay algunos, dice él, hay algunas personas, hombres, que les perturban, aquellos que siguen al Señor, les perturban, ¿verdad? Y lo dice literalmente acá. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa pervertir? Degradar, quitarle su valor, quitarle su pureza. Entonces, voy a llegar, esto es una introducción al tema que quiero compartirles hoy, porque yo les dije, nosotros somos soldados, pero lamentablemente, y por eso me tomé de este versículo, lamentablemente a nosotros se nos ha vacunado con un mensaje que nos aleja de esta realidad de que somos soldados. Yo quiero que tú pienses un momento en lo siguiente. Para la mayoría de las personas, la mayoría de los creyentes, tiene claro que Dios es amor. ¿Sí o no? Pero hay muchas personas que se alejan de Dios precisamente por causa del amor. Precisamente porque encuentran en el amor una excusa para no hacer lo que el Evangelio manda hacer. Y prefieren alejarse. Buscan otro evangelio. Viven otra vida espiritual o religiosa, si se quiere. Y ese es el gran peligro. Hay muchísimas personas, hermanos, que están tan convencidos de que Dios es solamente amor. Dios es amor. ¿Quién puede discutir que Dios es amor? ¿Qué persona con dos dedos de frente discutiría o pondría en tela de juicio que Dios es un Dios de amor? Nadie. Porque efectivamente, si hay alguien que ama en este universo, es Dios. Si hay alguien que ha demostrado el gran amor que Él tiene, es Dios. Él nos demuestra su amor todos los días. Pero el problema es que cuando yo convierto el Evangelio, o mejor dicho, cuando convierto al Dios del Evangelio en un Dios de solamente amor, yo pervierto el Evangelio. Yo le resto, le quito, le robo al Evangelio todo lo que el Evangelio es. Amén.
Hay personas que justifican vidas de pecado, vidas que no tienen la aprobación de Dios. ¿Y saben qué se justifican? Dicen al final, Dios es un Dios de... Bueno, pero Dios me ama. Yo puedo equivocarme, ¿cierto? Y algunos hasta buscan equivocarse bajo el concepto, pero Dios me ama. Lo importante es que Dios es un Dios de amor. Lo importante es que Dios sabe que yo soy un ser humano y que no soy perfecto. Y empiezan a crear una teología paralela a la verdad divina, justificándose. Esto es tan así como cuando uno dice, bueno, Dios está... La gente que no quiere congregarse, hermanos, dice esto. Tiene una teología, tiene otro evangelio. Dios está en todas partes. ¿Sí o no? La gente que es egoísta, que se rehúsa financieramente a apoyar a la iglesia, dice, bueno, pero Dios conoce mí. Y se crean su propio evangelio. Y Pablo dice, ese no es el evangelio de Jesús. Ese es otro evangelio. El evangelio de Jesús dice, así como tú le das a César su tiempo, dale a Dios su tiempo. Así como tú pagas tus cuentas en el mundo, págale a Dios lo que es de Dios. Amén. Ese es el evangelio. Pero existe otro evangelio. ¿Entienden de lo que estaba hablando Pablo ahora? Existen personas, y hermano, te voy a decir algo, ese otro evangelio no es de bendición. Ese otro evangelio tiene una muralla. Ese otro evangelio es una calle sin salida, donde tú no vas a ningún lugar, terminas atrapado, terminas encerrado allí. El evangelio de Dios, yo te dije, es una llave, ¿verdad? La bendición de Dios es una llave que abre puertas. Y si tú eres fiel, las puertas se siguen abriendo, porque al que es fiel en lo poco, Dios lo va poniendo sobre más. Y a veces la puerta que Dios abre es pequeña y tú entras un poquito agachado, medio humillado, pero cuando tú eres fiel en lo poco, Dios empieza a abrir una puerta más grande. Amén. Y muchas veces por causa de tu fidelidad, Dios no abre una puerta, sino que abre un portón, porque por causa de tu fidelidad, Él bendice a otros que están contigo. Aleluya. Ese es el evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pablo decía, pero hay otro evangelio. Y hay algunos, decía él, que pervierten, que les perturban, que enseñan cosas que no son necesariamente bíblicas, pero que suenan muy piadosas, que suenan muy verdaderas, suenan muy reales, como este hecho de que Dios es amor. Hermanos, Dios me ha enseñado mucho sobre este tema, porque lo que yo más he encontrado en mi trabajo desde que soy pastor es personas que quieren justificar no vivir el verdadero evangelio. Y he aprendido cosas que si tú me dejas compartírtelas, yo te las voy a decir, pero no te van a gustar. He aprendido, por ejemplo, hermanos, y por favor tómalo bien, no estoy pidiéndote dinero, gracias a Dios no necesito dinero, pero he aprendido que quien no diezma a Dios, le diezma al mundo. He aprendido que cuando tú no te congregas por descansar, ¿entiendes? Hay gente que dice, no, estoy cansado. Muchas veces tienen días terribles fuera del Señor, porque no tienen paz. Porque hay otro evangelio que parece muy comprensivo, ¿y sabes de dónde viene ese otro evangelio? ¿De dónde viene? No viene del mundo, viene del diablo. Viene del diablo. Yo ayer les hablaba, cuando hablé sobre el taller de liderazgo, les decía a los hermanos esto, hermanos, el Espíritu Santo es un creador. Dios es un creador. Satanás no tiene poder para crear nada. Satanás solamente imita. Dios tiene un Cristo, Satanás va a ser un anti. Dios creó una iglesia santa, pura, Satanás levantó una ramera. ¿Sí o no? Y ese le podría dar un montón de ejemplos.
Todo lo que Dios hace en justicia, en rectitud, en pureza, en santidad, Satanás lo imita al otro lado. Dios tiene una iglesia, Satanás también levantó su iglesia. ¿Me entiendes? Dios pedía sacrificios. ¿Qué pide Satanás? Sacrificios. Porque es un imitador. Él no tiene capacidad propia para crear. Él ve lo que hace Dios y lo cambia. Ve lo que hace Dios y lo toma. Es Dios el que se le ocurrió este método. Dios, ¿cuántos saben que Dios es su maestro? Dios dice así a los padres, dice: enseña a tus hijos en la casa, en el camino, en la calle, en la puerta, en tu casa. Llena tu vida y llénalos de la palabra de Dios. Enséñales mi palabra, háblales cuando estés con ellos, cuando te levantes, cuando te sientes a la mesa, cuando te acuestes. ¿Sabes quién dice eso? Dios, Deuteronomio capítulo 6. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dios creó al hombre. ¿Sabe cómo el hombre opera? Dios sabe que si tú recibes un mensaje una y otra y otra y otra y otra vez, ¿qué va a pasar? Va a entrar. Satanás dice: ¿sabe lo que hace? Te tira por la tele, mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje. Es un imitador de Dios. Lo que Dios planea para bien, Él lo hace para mal. Por eso que cuando Dios trajo un evangelio, Satanás buscó otro evangelio, un falso evangelio, un pseudo evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y ese pseudo evangelio, que no es el verdadero, no lleva al camino de la bendición. Te lleva a una calle sin salida, te lleva a tropiezos, te lleva a caídas. Estoy hablando de ese otro evangelio que es liviano. No importa lo que hagas, no importa lo que hagas. ¿Sabes por qué? Porque como Dios es amor, lo que tú hagas, Dios te lo va a perdonar. ¡Qué falta de amor! ¿Tú harías eso con tu hija? Imagínate, yo tengo mi hija de 3 años, la Dani, 4. Yo tomo la plancha y la quemo. No se porta mal. Y la quemo, y luego la golpeo, la torturo, la maltrato, ¿verdad? Y luego yo digo, bueno, pero aunque yo hice esto, total, Dios es. Así que Dios me va a... ¿Tú me perdonarías? ¿Qué dirías tú si supieras que yo quemo con una plancha a mi hija? ¿Tú dirías infeliz? ¿Sí o no? No dirías: ¡oh, qué pastor! ¿Sí o no? Desalmado, dirías tú. Cavernícola. No sé qué cosas más se te ocurriría decir dentro de las cosas que se pueden decir, ¿no? ¿Verdad? Porque hay gente del mundo que te diría otras cosas. Pero imagínate que tú haces eso y tú dices: bueno, pero Dios es... Hermano, te voy a decir algo. Ese ejemplo, hay cristianos que lo practican en el evangelio. No queman a alguien con plancha, pero hacen cosas que saben que no deben hacer. Y lo hacen pensando: total, Dios es... Escúchame, iglesia amada por Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los ama? Amén. Yo me siento muy amado por Dios. Y aun cuando Dios me tira las orejas y lo hace, yo le agradezco al Señor que me las tire. Tírame la oreja, papá, porque tú eres mi papá. Y me estás enseñando lo que es bueno para mí. ¿Sí o no? Hermanos, debemos abrir nuestros ojos. El evangelio del amor es real, como lo es también el evangelio de la santidad, de la justicia. ¿Me dejo entender? Pero hay gente a la cual le sirve solamente un evangelio de amor. Porque cuando tú le hablas de la justicia de Dios, rechazan ese evangelio. Y te voy a decir algo: el verdadero evangelio es tanto de amor como de justicia. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Gracias, Señor. Gracias porque lo pueden entender. La manera en que nosotros vemos las cosas es la que al final va a determinar los resultados que tengamos. Si yo como cristiano miro a Dios solamente como un Dios de amor, ¿sabe qué? Voy a terminar tratándolo a Él con ligereza, con liviandad.
Voy a hacer cosas que sé que no debo hacer. Total, al final me voy a consolar con esta idea. Él me ama. Pero queridos hermanos, debo decir que para Dios cada cosa que hacemos es importante. El Señor dice que Él borró todo lo que estaba en contra mía, toda esa hoja de anotaciones negativas, cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo le entregué mi vida a Jesús y me arrepentí de mi vida, de mis pecados, de mi error. Dice la Biblia que el Señor cubrió eso con su sangre y Él no se acuerda más. ¿Sabe lo que hace? Arranca la hoja. Y aunque el diablo venga a decirme, pero lo que hiciste, yo voy a Dios y le digo, Señor, perdóname por lo que hice. Y Dios dice, no me acuerdo. Porque la Biblia dice, no me acordaré más de tus transgresiones, de tus pecados. O sea, Él se olvidó. Él pagó. ¿Entiendes? Sacó la hoja y pagó por esto. Ya no hay nada. Dios me muestra una hoja en blanco y me dice, no, nada, mira. No hay nada. Y eso me da paz con Dios. ¿Lo entiende, verdad? Ahí hay una relación de paz con Dios. No obstante, desde ese momento se empieza a escribir cosas nuevas para mí. Porque ahora estoy en Cristo. Antes no estaba en Cristo. Pero ahora estoy en Cristo. Y ahora para Dios cuenta lo que hago teniendo este conocimiento. Amén. Antes yo iba y peleaba con los tipos en la calle. ¿Qué tanto? Y nos agarrábamos a cómo, ¿cierto? Hoy día, Dios me sentaría, me diría, siéntate ahí, hijo. Siéntate ahí. Él no me va a decir, si yo digo, Señor, le pegué a un hermano que se estaba portando mal. Señor, el hermano me tenía hasta acá, me insultó, así que se me salió lo karateca y le di un par de patadas. Pero estoy arrepentido, Señor, quiero que me perdones. Yo quiero decirte esto, Dios me va a decir, vamos a conversar el tema. No es tan simple como decirte, ya, pues eres mi hijo, así que estás perdonado. Dios me va a decir, vamos a conversar. Quiero saber por qué llegaste a pegar. Yo puedo perdonar así el que le hubiera pegado. Yo sí. Puedo cubrirte con la sangre si estás arrepentido sobre todo. Pero yo quiero hablar contigo sobre por qué llegaste a hacerlo. ¿Qué estaba pasando con tu vida antes de hacer eso? ¿Me estoy dejando entender, hermano? Porque el problema no se ocasionó ese día ahí. El problema viene de antes. Cuando una señorita se embaraza, todo el mundo llora, chico, ahora no va a poder estudiar, no va a poder hacer esto. Pero el problema no partió ahí. El problema parte de antes, ¿sí o no? Y hay problemas como el pegarle un combo a alguien, ¿cierto? Que yo digo, Señor, de verdad que estoy arrepentido. Dios sabe si estoy arrepentido. Y me va a decir, Andy, pídele perdón. Y yo, si es que puedo ubicar a la persona, le voy a decir, ¿sabes qué? Perdóname. Tal vez me van a devolver 2 combos, no sé, pero perdóname por lo que hice. Yo soy cristiano y yo no debía hacer eso. Yo actué como si no fuera un cristiano. Necesito que me perdones. Ya si la persona no acepta mi perdón, ya ok, pero Dios le consta que yo fui de corazón. ¿Me entiendes, verdad? Pero hay cosas que no se solucionan con solamente decir perdóname. Cuando de una relación nace un bebé, no basta con solo decir perdóname. Cuando de un arrebato sale un disparo de un arma, no basta con solamente decir. ¿Tú has visto a la gente en la tele? Lo llevan así y los camarógrafos, los periodistas. ¿Y qué le dice a la familia? ¿Qué le puede decir a la familia? Esas son la gente más desubicada que puede existir. No respetan el dolor, no respetan la tragedia, y todos se la sacan con esta cobardía. Mi trabajo.
de nuestro trabajo podrían ser un poquito más gente, ¿sí o no? Un poquito más humanos. Meten el dedo ahí, la gente está revolcándose de dolor y ahí meten el dedo en la llaga. Entonces le preguntan a los tipos, ¿qué le diría a la familia? Y el tipo pasa y dice, que estoy arrepentido. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto, no? Y yo he escuchado también a mamás decir, no me interesa su arrepentimiento. No me sirve su arrepentimiento. Su arrepentimiento no me va a devolver a mi hijo, no le va a devolver a mi nuera, su esposo, no le va a devolver a mis nietos o mis nietas, su padre. ¿Entiende lo que quiero decir? El cristiano debe medir las consecuencias. Pero hay otro evangelio que dice, Dios es. Así que, ¿cuántos están entendiendo el mensaje? No, Dios nos hace responsables. Yo soy responsable, yo tengo que medir mis palabras. Cuesta, hermanos, no es fácil. Pero tengo que medir mis palabras, tengo que medir mis actos, tengo que medir mis respuestas, tengo que medir mis decisiones, tengo que medir mis impulsos. Qué fácil para mí, voy en la calle, una mujer se me ofrece, me ha pasado, Dios sabe. Y que yo diga, bueno, soy hombre, ¿no? Mi esposa está por allá. Y luego yo diga, Señor, perdóname. Y ese otro evangelio, ¿qué me va a decir? Pero si Dios es amor. Y lo que el amor de Dios quiere que yo aprenda es a que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es que yo debo amar a mi prójimo como el amor de Dios me ama a mí. Y dice, el amor no le hace mal al prójimo. Ese es el evangelio. Pero el otro evangelio dice, no importa lo que haga, total, Dios es. Ese no es el evangelio de Dios. Parece, pero no lo es. ¿Me está escuchando, verdad, hermano? ¿Cuánto agradecen a Dios por el mensaje? Amén. Qué bueno. Porque estos mensajes, hermanos, que nos mueven un poco interiormente, nos acercan al propósito de Dios. Esto es lo que el Señor desea para nosotros como pueblo. Y es muy urgente que nosotros veamos el cristianismo con los ojos correctos, con el enfoque correcto, porque de otra manera no vamos a tener éxito como cristianos. Nos vamos a encontrar en ese callejón sin salida y se nos va a acabar el combustible tratando de golpear y derribar esa muralla en circunstancias que el camino de Dios es expedito. Es un camino angosto, pero es expedito. Él nos permite avanzar. Amén. Okay, déjeme decirle algo más sobre este tema. Si Pablo dice que existe otro evangelio, yo debo preguntarme, ¿estoy viviendo el evangelio correcto? ¿O estoy viviendo ese otro evangelio? Ese evangelio de permisividad, ese evangelio de tolerancia. Los que estuvieron ayer en el taller de liderazgo aprendieron que hay tipos de liderazgo, ¿verdad? Incluso hay tipos de pastores. Hay pastores activistas. ¿Alguien se acuerda de algo, no? A ver, dígame que se acuerda. Activistas, ¿qué más? Permisivos, tolerantes. Permisivos, tolerantes, ¿qué más? Sufridos. Hipócritas y fieles y livianos, mediocres. Eran 7 tipos, ¿verdad? Sí, pero eran 7 tipos que podíamos ver en los mensajes a la iglesia de Asia, del Apocalipsis. El Señor reprendía estas características malas o buenas que había en esta gente. Y cada una de esas iglesias va a llegar a ser o va a llegar a reproducirse de acuerdo a la visión de ese pastor, ¿cierto? Si yo soy un pastor permisivo y yo conozco siervos de Dios, Dios sabrá si están bien o están mal, eso lo tendrás que arreglar con Él, pero que solamente creen en la gracia. Pero si Dios es un Dios de gracia, por mano, y la gracia de Dios aguanta todo. ¿Ah? Pero yo encuentro versículos que desmienten eso.
Hay un versículo en Hebreos, por ejemplo, que dice: ¿qué se le hará a aquel que pisotee la sangre del Hijo de Dios? Aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Aquel que después de habiendo conocido la verdad vuelva atrás. ¿Qué sacrificio se puede hacer por esa persona? O sea, esto no es decir, bueno, total, si me canso, yo me voy para acá y después vuelvo y me voy atrás y vuelvo las veces que sea necesario. Hermano, no es así. Se puede hacer así, pero ese no es el objetivo de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Y tú tienes que pensar en esto. ¿Te gustaría que tu mujer o tu marido esté un día contigo y un día no? Un día quiere estar contigo, al otro día no. Este mes está todo, al otro mes ya no quiere. Tú llegas a decir, ¿qué clase de relación es esta? Tú quieres una persona que esté contigo en todas, ¿sí o no? En las buenas, en las malas, en la angustia, Cuando nos casamos, ¿no fue ese el pacto? En la salud, la enfermedad, la abundancia, la escasez, riqueza, pobreza, etc. ¿Sí o no? Dios pide lo mismo de nosotros. Quiero que estés conmigo en todas. No que un día me conviene estar con Dios, a la otra semana no me conviene estar con Dios. No. Porque ese camino, hermanos, no tiene éxito. Ese camino no me lleva al reino de los cielos. Voy a ir puntualizando. Ponga atención a esto, por favor. ¿Cómo tú, hermano, hermana, cómo tú ves el Evangelio? ¿Cómo ves el Evangelio de Jesús? Es importante preguntarse, a propósito de lo que estoy compartiendo, ¿cómo yo veo el Evangelio? ¿Es para mí Dios un Dios solamente de amor? ¿O es también un Dios de justicia? ¿Cómo veo el Evangelio? Hay personas que cuando predican, entregan este mensaje: si tú vienes a Dios, toda tu vida va a estar, vas a ser feliz. Pero yo encuentro en la Biblia que eso no es verdad. Jesús nos dice: si tú vienes a mí vas a ser feliz. Dice: si vienes a mí vas a ser salvo. Jesús dice esto en su palabra: en el mundo van a tener aflicción. ¿Cuántos buenos cristianos acá tienen aflicción? Son afligidos. Un día tú te levantas y ahí está el diablo esperándote para afligirte, ¿sí o no? No necesariamente en persona, pero ocupando gente, ocupando circunstancias. Llegas al trabajo con el gozo de Dios y ese día a tu jefe lo agarró el diablo en la mañana temprano y se cruzó contigo, se propuso que ese día te lo iba a hacer miserable, ¿sí o no? El día anterior: chao jefe, chao, que le vaya bien, mi mejor empleada, mi mejor empleado. Y al otro día, hermano, tuvo un encuentro cercano al tercer tipo con el maligno. Y te ve en la mañana y dice: a mi oficina. Y tú dices: ¿qué? Tú estás esperando que el otro día te promuevan, ¿sí o no? Estás saludando al próximo gerente, ¿ah? Y te dicen: vaya a buscar un sobre en la oficina. Tú dices: ¿qué pasó? El diablo, ¿cierto? Pero Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Todavía no llego al punto de que somos soldados, ya voy a llegar, se me dan unos minutos. Pero es importante entenderlo así. ¿Ok? Dios nos dijo: ven a mí y vas a tener puras poleras de smile. ¿Dónde smile, no? Esa sonrisa, ¿sí? No, hay días, hermanos, de sufrimiento. El amor es... Qué curioso que parta así, ¿no? No dice el amor son corazones. No, dice el amor es sufrido. Cuando te metes con el amor de verdad es sufrido. Pero ¿cómo es? Es sufrido. ¿Pero qué más es el amor? Es benigno. A veces te hace doler, pero hace bien, es benigno. Bueno, hermanos,
Entonces, ¿cómo ves el Evangelio? Como tú y yo veamos el Evangelio, va a determinar los resultados que tengamos en el Evangelio. Y aquí, este era mi punto. Existe, por ejemplo, el Evangelio del amor, como les hablaba recién, versus el Evangelio del dolor. Aquí tenemos para rato. Mira, voy a resumir. Cuando alguien te dice a ti, Dios es puro amor, ¿tú concibes que un Dios de amor te permita vivir dolor? No. Y esa es la razón por la que mucha gente que no conoce a Dios, pero que ha escuchado que Dios es amor, cuando muere un niño, cuando se enferma, cuando nacen siameses, cuando dicen, pero ¿cómo Dios? ¿Qué más? Porque no entienden, no les entra en la cabeza que un Dios de amor permita dolor. ¿Están captando, cierto? Entonces la gente dice, no, Dios así yo no lo quiero. Pero ¿quién ha transmitido la idea que Dios es amor, 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 amor? ¿Quién? Hermano, déjame decirte otra cosa. Cuando tú ves la Biblia, o sea, repito, ¿Dios es amor o no? Sí. Sí es amor. Sí es amor, claro que es amor. Pero cuando tú lees los evangelios, ¿cuántas veces Juan el Bautista habló del amor de Dios? Dios es puro amor, ¿no? Jesús habló del amor, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que me envió a mí. Pero todos los días y a cada rato tú lo escuchabas en sus sermones predicando del amor. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, hermanos. Pero nosotros estamos convencidos que de lo único que tenemos que hablar, ¿de qué es lo que es? ¿Quién nos metió esa idea? ¿Qué pensar, hermano? Dios es puro amor. A Satanás le conviene que la gente se enamore de un Dios que es puro amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene una cuota de dolor, la gente se decepciona. Es buen negocio para el maligno predicar no el evangelio completo, sino una parte del evangelio. Amén. Otra cosa más. ¿En qué evangelio estás tú? ¿O qué evangelio ves tú? ¿El evangelio de la abundancia o el evangelio de la estrechez? Mira, ¿el evangelio del amor o el evangelio del dolor? ¿El evangelio de la abundancia o el evangelio de la estrechez? Mi pastor predica la abundancia y yo veo que lo único que abunda es él. Yo estoy cada día más estrecho, estoy hasta más flaco. Los problemas me tienen así, chupadito. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Hay otra postura. El evangelio de la santidad o el evangelio de la gracia. ¿Cómo ves tú el evangelio? Voy a volver a decirlo. ¿Como el evangelio del amor o del dolor? ¿Como de la abundancia o de la estrechez? ¿O el evangelio de la santidad o el evangelio de la gracia? Déjame terminar la idea ahora. El verdadero evangelio, y esto no lo tomé de ningún libro, hermanos. El verdadero evangelio es un evangelio de amor y dolor. Es un evangelio que te da o que te permite tener periodos de abundancia y de estrechez. Es un evangelio de santidad, pero también de gracia.
El verdadero evangelio no es uno o lo otro, es todo eso en una sola receta. Amén. Por eso Dios nos está abriendo los ojos. Todavía no llegó al punto que somos salvados, pero Dios nos está abriendo los ojos con respecto a esa realidad. Y ahora sí, mucha gente abandona el evangelio, el verdadero. ¿Qué decía Pablo? Que había otro evangelio, ¿cierto? Porque Dios mandó otro evangelio. No, Dios mandó solamente uno solo, pero hay gente, decía Pablo, que pervierten y perturban el evangelio y a los que quieren seguir, enseñando un evangelio alternativo. ¿Sabe que yo no voy a esa iglesia de allá, de la esquina? ¿Sabe por qué? Porque el pastor habla duro contra el pecado, que uno tiene que ser acá. Y en la iglesia de aquí al lado, el pastor de lo único que me habla es que Dios me ama. Mira, en esa iglesia Dios me quiere puro mandar al infierno. Y en la de acá Dios quiere que yo vaya al cielo y voy a ir, no importa lo que haga. Qué equivocada puede estar la gente, hermanos. ¿Ambas ideas son contrarias o son complementarias? ¿Son contrarias o complementarias? ¿No quiere Dios que su iglesia viva en santidad? Pero ¿no es a la vez Dios un Dios de gracia? Que donde abundó el pecado hizo que sobreabunde la gracia. Sí, hermanos. ¿No es un Dios de amor? Pero por causa de amar a Dios no vivimos situaciones de dolor, o que tu familia te menosprecie porque tú eres creyente comprometido no te produce dolor, que no te inviten a sus reuniones no te da dolor, que te dejen fuera, hermano, de las celebraciones porque les vaya a hablar de Dios y vaya a hacer una pulga en la oreja y te van a decir, uy, que está rica la comida. Sí, porque el Señor provee. Pero sí, dígame si nuestra boca no está llena de eso, hermano. El reloj que tengo, el anillo, la ropa que tengo, este lápiz que me regaló un hermano ayer, todo me lo da el Señor. ¿A quién más le voy a dar la gloria? Y claro que a la gente le molesta, porque hay gente que quiere decir, yo con mi fuerza, con mi intelecto, con mi capacidad he logrado esto. Tú no tienes nada. Esa fuerza, esa capacidad, ese intelecto vienen de Dios. Y el día que Él no quiera dártelo, se acabó tu fuerza, se acabó tu capacidad, se acabó tu intelecto. Y tú te acabas también. Pero es un evangelio de amor. Y claro que te da dolor. Te da dolor que salgan cuando tú vas a celebrar un cumpleaños, para no tomarse contigo. Claro que da dolor. Pero no es un evangelio de amor o de dolor. Es un evangelio que tiene amor y que también tiene dolor. No es un evangelio solo de abundancia. Que si tú no estás bendecido es porque está en pecado. No necesariamente. Hay gente aquí que va a ser muy bendecida materialmente, pero que está hoy día viviendo un periodo de estrechez porque Dios le está enseñando. Amén. Aleluya, Dios te está enseñando. Amén. Antes que Dios me pudiera dar, me tuvo que enseñar. El sueldo que yo ganaba, que era más de lo que yo gano hoy día en la iglesia, a mí se me iba así, hermanos. Y Dios me tuvo que llevar de abajo, de a poquito, para que yo aprenda a gastar mis pesos en lo que me corresponde, en lo que me conviene. Cuando tú no conoces esto, lo vi, lo quiero, ni preguntas cuánto vale. Hoy día yo con eso le compro zapatos a mi hija, a todo, le compro todo. Antes yo me compraba yo nomás. Dios te enseña o no te enseña. Pero si a ti te chorrea, tú gastas. Entonces dice, vamos a apretar un poquito el bolsillo para que aprendan a administrar. Pero el propósito es entrenarte para que cuando tengas, no de... ¿Es bueno o no es bueno el Señor? Entonces, para que pueda haber abundancia, hay que vivir procesos de estrechez. Entonces, ¿el evangelio es de abundancia, de estrechez o de ambos? ¿Es de amor, de dolor o de ambos? ¿Es de santidad, de gracia o de ambos? El evangelio verdadero tiene todos esos elementos juntos.
y se equilibra perfectamente en Cristo, que es la roca que sustenta todo eso. ¿Amén? Ok, déjeme terminar con esta idea de soldado ahora. ¿Por qué digo yo que es soldado uno? Porque lamentablemente, y el miércoles voy a explayarme al respecto con la ayuda del Señor, porque en la iglesia el diablo le robó a nuestra iglesia, 2 minutos y termino de verdad, el diablo le robó a la iglesia de este tiempo, no la robó ahora, pero desde hace mucho tiempo ha venido robando esta mentalidad, esta forma de ver el Evangelio. Él le robó al cristiano, a ti, estoy hablando de ti, de nosotros. El diablo nos robó la idea de que somos soldados de Jesús. Y en su lugar nos plantó la idea de que todo es... ¿De qué? Entonces el pastor está predicando y hay un hermano que está mal sentado. El pastor le dice: hermano, siéntate bien. No voy mal a la iglesia. No voy mal a la iglesia. Tiene que meterse. Si es que me predique la palabra, que yo veo cómo me siento, cómo me visto, cómo voy, que no voy, que el pastor le dice a una hermana, cúbrase, por favor, que vístase decentemente. Ay, Dios, se ofende. ¿Es así o no es así? Porque no hay mentalidad de soldado. El capitán, el general, el comandante le dice a soldado: póngase firme. Sí, mi capitán, se acabó el problema. Ay, que no me quiere el capitán, es que me voy de este regimiento. ¿Cuántos están entendiendo el meollo del asunto? Satanás cambió la mentalidad que deberíamos tener nosotros, de soldados, o sea que estamos a todas, ¿sí o no? Un soldado está contento cuando le dicen: bien hecho, soldado, y le muestran amor. ¿No está contento? Sí, pues. Y cuando viene un momento de dolor, está peleando y le hirieron el brazo, ¿está contento o no? ¿Está contento o no si es soldado? Aquí estoy herido, mi capitán, pero firme, mi capitán. Porque tiene mentalidad soldado. Cuando tú tienes mentalidad por amor: ay, me hirieron, me voy a desmayar. Eso es lo que ha hecho el diablo con la iglesia de este tiempo, hermanos. Por eso que los pastores no podemos hablar la verdad. Yo la hablo acá. ¿Y saben lo que me ha costado? Tengo la mitad de la iglesia que debería tener. Porque hay gente que no está dispuesta a recibir las cosas como son, con verdad. Yo no soy una persona que llame al centro y que exponga y que avergüence. No soy esa clase de persona. Simplemente hay gente que no quiere arreglar su vida. Y conozco iglesias donde los pastores los llaman y delante de todos los reprenden. Y ahí están los hermanos. ¿Saben por qué? Porque tiene mentalidad soldado. No, pues si Dios me plantó acá. El pastor cayó 20 veces en adulterio, pero está ahí que Dios me llamó acá. Todo el cuerpo de música. Uno se ha metido con el otro con el otro. Pelean, hay cuentos. La iglesia es un desastre, hermanos. Todos pelan a todos. Ah, pero ahí están. Ahí están, hermano. Y háblales del pastor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tienen otra mentalidad. Fíjate. Satanás ha hecho un buen trabajo, hay que reconocerlo. No pierdas de vista que tú eres un soldado. Eres un soldado, hermano. Y un soldado se presenta a veces herido. ¿Cuántas veces uno herido? El enemigo te hiere. Cuando tú eres solamente Dios es puro amor, el enemigo te hiere. Y tú te quedas en la casa revolcándote del dolor. Un soldado, ¿qué haría? Y se presenta a la batalla. Aquí estoy, mi Señor, aquí estoy. Y el Señor viene y te pone su bálsamo. Pero uno se queda revolcando del dolor, de la tristeza, de la pena, de la angustia, de la amargura, de todo lo demás. Qué fácil es ser diablo así, ¿sí o no?
cuando te han vendido la pomada, cuando te han engañado. Por eso Dios nos está sacando la venda de los ojos. Tú eres soldado, y un soldado a veces es herido y otras veces es condecorado. Un soldado a veces tiene abundancia, pero otras veces come lo que pilla porque hay estrechez. Amén. Ese es el Evangelio de verdad. Reúne todos esos elementos. Y el apóstol Pablo, de aquí voy a retomar el miércoles, Dios mediante.